Y si hoy te tomas un cafecito con propósito, uno que no solo te despierta, sino que también te ayuda a despertar tus finanzas. Bienvenido a Café con Propósito Financiero. Siéntate con nosotras, relájate, que aquí vamos a hablar de la vida, de los retos como inmigrantes y de cómo construir un futuro financiero sólido. Esta semana continuamos con el episodio número 3 de nuestra serie sobre la inscripción abierta de seguros de salud. Les saludo como siempre Carelia, acompañada de mi querida colega y amiga Niurka, y hoy tendremos un formato diferente. Vamos a estar respondiendo las preguntas que ustedes nos han estado enviando sobre los seguros de salud. Y como han sido muchas las preguntas que hemos recibido, vamos a estar haciendo 2 episodios para poder dar respuesta a todas sus inquietudes. ¿Lista para la sesión de preguntas y respuestas, Niurka? Lista y emocionada, Karen. Tenemos varias preguntas recopiladas. Algunas las mandó nuestra audiencia y otras son dudas típicas que todos hemos tenido alguna vez. Vamos a ir una por una como una conversación de curiosidades. Perfecto. Entonces comencemos con la pregunta que la mayoría de las personas nos dice cada vez que conversamos sobre temas de seguro de salud o de vida. Me imagino, Niurka, que ya sabes cuál es. Digamos que esa es la pregunta, pero bueno, vamos a continuar. Sí. Entonces, la pregunta es, ¿un seguro de salud es realmente necesario? Yo casi no voy al médico. ¿Por qué habría de pagar mensualidades por algo que no uso? Ay, cara, excelente pregunta y muy común, especialmente entre jóvenes y personas sanas. Mira, el seguro es como un paracaídas. Esperas no tener que usarlo, pero si lo necesitas, te salva la vida financieramente hablando. Es verdad que si eres saludable, puede que en un año apenas uses tu seguro para un chequeo y ya. Y pagar, digamos, 50 al mes te parecería un gasto perdido. Pero ¿qué tal si de repente te caes y te fracturas una pierna? Una cirugía y terapia podrían costar decenas de miles de dólares. Con seguro quizás pagarías solo una fracción pequeña gracias al deducible y copagos, mientras que sin un seguro la cuenta llega enterita a ti. Además, la mayoría de los seguros cubren servicios preventivos, sin copago, vacunas, mamografía, colonoscopía, controles anuales, cosas que detectan problemas a tiempo. La idea es que con el seguro protejas tu salud a largo plazo y tu bolsillo. Nadie planea enfermarse o accidentarse, pero sucede. Y más vale tener esa tranquilidad. Así es, y añado además, antes existía el mandato individual federal que te multaba en impuestos si no tenías seguro, pero desde el 2019 la multa a nivel federal se eliminó. Sin embargo, algunos estados como California, New Jersey, Massachusetts, sí tienen multas estatales por no tener seguro. Pero independientemente de multas, piensa en el costo de oportunidad. Si esperas estar enfermo para desear tener seguro, ya será tarde, así que es más conveniente ser previsor. Bien respondido, Karen. Vamos con la siguiente. Entonces, ¿qué tipos de planes existen en el marketplace? Escuchamos hablar de planes como bronce, plata, oro e incluso platino. ¿Qué significan estos niveles metálicos? Ay, Karen, muy bien. En el mercado los planes están categorizados por metal, indicando el nivel de cobertura promedio. Por ejemplo, el bronce cubre aproximadamente el 60% del costo total de la atención de salud en promedio. El asegurado paga el 40% a través de deducibles, copagos y otros. Tienen las primas mensuales más bajas normalmente, pero los deducibles más altos. Son buenos para gente joven o relativamente sana que quieren una cuota baja y están dispuestas a pagar más de su bolsillo si ocurre algo. El plata cubre alrededor del 70%. Son el punto medio entre primas moderadas, deducibles moderados. Importante, si calificas para reducciones de costos compartidos, ingresos bajos, medianos. Solo se aplican en planes plata. En el caso del plan plata puede llegar a cubrirte entre un 94, 87 o 73% según tu nivel de ingreso, haciéndolo casi tan bueno como un oro o un platino, pero a precio de plata. Por eso se recomienda a muchos de bajos ingresos tomar plata con subsidio. Ahora, el oro cubre el 80%, primas más altas cada mes, pero deducibles y copagos más bajos. Conviene si sabes que vas a usar bastante el seguro.
Por ejemplo, alguien con una condición crónica que tiene medicamentos caros o visitas frecuentes a veces prefiere oro para pagar menos cada vez que usa los servicios. El platino, que es el que cubre el 90% de la cobertura, son primas más altas, deducibles muy bajos. Son menos comunes y solo vale la pena si esperas gastos médicos muy elevados y quieres minimizarlos en el momento de uso. Mucha gente no califica para platino a buenos precios porque los subsidios generalmente calculan a base en plata. Perfecta explicación. Entonces, a modo de resumen, con bronce pagas menos al mes, pero más cuando lo usas. Con oro y platino pagas más al mes, pero menos cuando lo usas. Plata es intermedio y es la mejor opción si calificas para ayuda extra. Así es, Carl. Quiero aclarar algo. Todos los niveles cubren los mismos beneficios esenciales. No es que el oro te dé más servicios que el bronce. La diferencia está en cuánto pagas tú versus la aseguradora en costo. Un bronce puede tener un deducible de, digamos, $7,000, mientras un oro quizás un deducible de $1,000. Y muchos deben estarse preguntando qué es exactamente el deducible y en qué se diferencia de un copago o un coaseguro. Bien, el deducible es una cantidad fija de dinero que tú debes gastar de tu bolsillo en ciertos servicios antes de que el seguro comience a pagar su parte. Ejemplo, si tu deducible anual es de $1,000, tú pagarás completamente los primeros $1,000 en gastos cubiertos, excepto servicios preventivos que suelen estar exentos. Y ya luego el seguro entra a compartir costos y es como un umbral. Los copagos son cantidades fijas que pagas por un servicio en el momento de usarlo, independientemente del deducible. Por ejemplo, $30 por consulta con el médico general, $10 por medicamentos genéricos, esos son copagos. Algunos planes tienen copagos desde el inicio y otros solo después de cumplir el deducible. El coaseguro es un porcentaje del costo que pagas tú después de haber alcanzado el deducible. Significa que cuando el deducible ya se cumplió, quizás en un procedimiento caro tú solo vas a pagar el 20% y el seguro pagará el 80%. Y todos estos pagos deducibles, copagos, coaseguros, se acumulan hasta un límite máximo que mencionamos antes, que vendría siendo máximo de desembolso anual. Si tus gastos de bolsillo en un año alcanzan ese tope, el seguro cubre el 100% después. Por ley hay un límite. En el 2025, por ejemplo, el máximo andará por unos 9,450 individuales, aproximadamente 18,900 por familia en los planes del Marketplace. Ningún plan puede hacerte pagar más que eso en costos cubiertos. Entonces, resumiendo, a ver, el deducible es lo que pagas primero en el año. El copago es igual a la tarifa fija por servicio, mientras que el coaseguro es igual al porcentaje que pagas tú. Y por último, tenemos el máximo de bolsillo, que es igual al límite de lo que pagarás en total de ese año. Queremos que entiendan esto. Pueden ver por qué un plan con deducible muy alto es para emergencia, porque pagarás todo hasta ese deducible. Uno con un deducible bajo, pero prima alta, es bueno si usa servicios regularmente. Aclarado esto, continuamos con la pregunta que yo creo que más le preocupa a todos. ¿Cuánto tendré que pagar al mes? ¿Y cómo funcionan los subsidios o créditos fiscales? Así mismo es, Niurka, pero me has hecho dos preguntas, no una, pero no importa, porque realmente están muy ligadas una a la otra. Bien, el costo que pagas al mes se llama prima. En el Marketplace, la prima estándar de un plan puede variar según tu edad, ubicación, número de personas cubiertas y si fumas. Este es el único factor de salud que pueden considerar si eres un fumador. Pero la mayoría de las personas no pagan la prima completa, sino que reciben un crédito fiscal adelantado que reduce ese costo. ¿Cómo se calcula? Bueno, hay una fórmula basada en tus ingresos y tamaño de familia. Recordamos que en el capítulo anterior les explicamos qué se considera familia para el Marketplace. Así que si no lo han escuchado aún, pueden hacerlo para que entiendan de qué estamos hablando. Pero bueno, volviendo al tema.
Lo anterior fue como un pequeño comercial. Sí, así. Bien, básicamente, si tus ingresos familiar está en un 100% y un 400% del nivel federal de pobreza, y en estos tiempos incluso arriba de 400, gracias a la ley hasta el 2025, tienes derecho a subsidio. El sistema calcula cuánto puedes pagar razonablemente, un porcentaje de tus ingresos, y cubre la diferencia. Por ejemplo, una familia de 4 personas con ingresos de 40,000 anual puede calificar a un subsidio bastante grande porque $40,000 es cerca de un 150% en la tabla federal de la pobreza para 4 personas. Y entonces quizás solo deba contribuir aproximadamente un 2% de sus ingresos, aproximadamente $800 al año, que serían $67 al mes, por un plan plata de referencia. Si el plan cuesta $1,000 al mes, sin subsidio, el gobierno podría estar pagando 933 y tú estarías pagando solo $67 al mes. Esto es un ejemplo ilustrativo. Pero lo más importante es, no asumas que va a ser caro sin antes ver los subsidios. Muchas personas se sorprenden de lo bajo que puede quedar el pago mensual. De hecho, como mencionamos, 4 de cada 5 usuarios encuentran opciones por $10 o menos al mes. Y muchos califican incluso a primas de cero, especialmente con ingresos muy bajos, pero no elegibles para Medicaid, acaban con planes gratis. Sí, si ves los anuncios de seguro médico desde $0 al mes, es cierto en algunos casos con los subsidios, por ejemplo. Después de los ajustes de la ley del plan de rescate estadounidense y de la ley de reducción de la inflación, muchas personas con ingresos de alrededor de $150 de pobreza pueden obtener un plan plata mejorado por $0 mensuales. Claro, eso depende de la región y la competencia de precios, pero es real. Así es, recalcamos que los subsidios actualmente están garantizados hasta el año de cobertura 2025. Y otra cosita, esos subsidios son técnicamente créditos en tu declaración de impuestos. Por eso, si tuviste más ingresos que el que calculaste, puedes que tengas que devolver un poco cuando declares. Y si tuviste menos, te devolverán. Hay un formulario, el 8962, que se encarga de eso. Conviene que nos mantengamos en contacto con nuestro asesor o software de impuestos para cuadrar bien. Perfecto. Entonces seguimos con la siguiente pregunta, que también preocupa bastante. ¿Qué pasa si ya tengo una enfermedad persistente como diabetes, presión alta, etcétera? ¿Pagaré más? ¿Me pueden negar el seguro? Bueno, bajo la ley actual de ACA no puede negarte cobertura por condiciones preexistentes ni cobrarte de más por tenerla. Eso fue un cambio revolucionario antes del 2014. Las aseguradoras individuales te podían rechazar o excluir tratamiento de X enfermedad. Ahora, cualquier plan que compres cubrirá tus condiciones desde el día 1. Bueno, técnicamente desde el día 1 de cobertura, porque si es algo que ya tienes, te cubre igual. No hay periodos de espera largos, salvo quizás para algunas pólizas dentales o así, pero en salud médica no. Así que no teman. Si alguien de la familia tiene asma, embarazo, lo que sea, pueden y deben obtener seguro y el plan debe cubrir esa condición, incluyendo medicamentos especialistas según su póliza. Ahora, con esto, algunos preguntan, entonces no importa qué tan enfermo esté, siempre pago lo mismo que alguien sano de mi misma edad. Y la respuesta es sí. En el marketplace comunitario, la prima se basa en edad, zona geográfica, tamaño de familia y consumo de tabaco. No pueden cargar más por el historial médico. Así que aprovechenlo, es una gran ventaja para proteger a quienes más lo necesitan. Entonces seguimos con la siguiente pregunta. ¿Qué diferencia hay entre los tipos de redes o planes como HMO, PPO, EPO? A mí todavía me confunde como que un poco esos términos y supongo que a ustedes les pasa igual. Bueno, buena pregunta técnica. Esto se refiere a cómo funciona la red de proveedores del plan. El HMO, que viene siendo la Organización de Mantenimiento de Salud, es un plan que generalmente te exige elegir un plan médico de atención primaria y obtener referido para ver un especialista.
Además, normalmente no cubre fuera de la red de médicos y hospitales, salvo emergencia. La ventaja suele ser más económico, primas más bajas. La desventaja es restricto. Tienes que quedarte en la red y seguir el protocolo de referido. El PPO, que son la organización de proveedores preferidos, este plan te da más libertad. Puedes consultar especialistas sin referido y tiene cobertura dentro y fuera de la red. Aunque fuera de la red te reembolsan menos, por ejemplo, el 50%. Las PPO suelen costar más al mes, pero vienen bien si quieres flexibilidad, si viajas mucho o ya tienes médico fuera de la red. Y el EPO, que es la Organización de Proveedores Exclusivos, son como una mezcla, no requieren referido para especialistas como el PPO, pero tampoco cubren fuera de la red como el HMO. O sea, debes usar la red del plan exclusivamente salvo emergencia, pero no necesitas autorización para especialistas dentro de la red. Suelen costar parecido al HMO o un poco más al PPO. O un poco más. POS, que son los puntos de servicio, no se ven tanto en el marketplace, pero combinan con el HMO con opciones de salirte de red con costo mayor. En general, en muchos estados, los planes marketplace suelen ser HMO o EPO o PPO completas. Hay en algunos lugares. ¿Cuál escoger si no te importa limitarte a un sistema de salud específico y quieres ahorrar HMO o EPO? Está bien. Si valoras la libertad y tienes médicos preferidos en diferentes redes, quizás busques un PPO. Exacto, por ejemplo, algunas familias prefieren un PPO porque tal vez tienen ciertos especialistas de confianza fuera. Pero si todos tus doctores están en la misma red del plan HMO local, pues adelante con HMO. Reiteramos, revisen siempre la red disponible. Así mismo es. La siguiente pregunta es de las que más recibimos. ¿Califico para Medicaid o para subsidio? ¿Cómo sé qué opción es mejor para mí? Bien, la elegibilidad de Medicaid depende del estado donde vivas, porque aunque la mayoría de los estados expandieron Medicaid para adultos de bajos ingresos, algunos no, como por ejemplo Texas, Florida, no han expandido para adultos sin hijos. En los estados con expansión, en general, si tu ingreso familiar está por debajo de aproximadamente 138% de la pobreza, que serían aproximadamente unos $20,000 anuales por una sola persona, o $34,300 para familias de hasta 3 personas como referencia, podrías calificar para Medicaid gratuito. Los niños y embarazadas suelen tener límites más altos aún. La solicitud del Marketplace te dirá automáticamente si pareces elegible a Medicaid o CHIP y pasará tus datos al programa estatal. Si calificas para Medicaid, esta es tu mejor opción en términos de costo. Es básicamente gratis o muy barato, sin primas o con primas mínimas y copagos simbólicos. Pero es que Medicaid tiene ciertas limitaciones de red. No todos los médicos la aceptan y es para personas de bajos ingresos o situaciones especiales únicamente. Así, si tus ingresos están por encima de Medicaid, pero por debajo del nivel moderado, entonces calificas para subsidio de Marketplace. Realmente, hoy en día con la ley, casi cualquier ingreso hasta 600% de la tabla del nivel de la pobreza o más pueden obtener subsidio. En cierta medida, si la prima excede cierto porcentaje de ingresos. Antes había un límite estricto de 400% en la tabla de la pobreza. Ahora no, temporalmente hasta el 2025. Así que vale la pena checar. La aplicación te dirá la mejor opción. Tú no tienes que decidir entre Medicaid versus Marketplace. Simplemente aplicas con cuidado de salud.gov y ellos hacen la determinación. Si sales elegible a Medicaid, generalmente debes ir por Medicaid. Si no, entonces subsidio. No puedes elegir subsidio Marketplace en lugar de Medicaid si calificas a Medicaid, porque la ley no permite dar subsidios a alguien que ya puede tener Medicaid a $0. Correcto, eso es importantísimo. Hay personas de bajos ingresos que prefieren un plan privado y dicen, no, yo no quiero Medicaid porque tal doctor no lo va a tomar. Pero lamentablemente, si tu ingreso te da para Medicaid, no serás elegible para créditos de Marketplace.
Excepción, si tu estado no expandió Medicaid y tienes ingresos bajos, podrías caer en la brecha de cobertura. No calificas ni a Medicaid ni a subsidios porque se supone te tocaría Medicaid. Eso pasa en algunos estados del sur. Ahí sí es un problema serio. En esos casos, a veces te quedas sin opciones asequibles. Pero en estados con expansión, toman Medicaid sin miedo. Y en estados sin expansión, si ganan demasiado poco, ejemplo, menos del 100% de la pobreza, no califican a nada en el marketplace, salvo que estés embarazada o con hijos. Entonces hay programas especiales para ello. Sí, es un tema muy complejo, Karen. Para nuestra audiencia, la mayoría de latinos está en estados que expandieron Medicaid, California, Nueva York, Illinois, pero otros no. Asesórense con un navegador local si caen en esa situación injusta de la brecha. Bueno, creo que por hoy cubrimos bastantes preguntas frecuentes, desde los costos y conceptos básicos que son importantes que se entiendan, hasta cómo usar el seguro. Y como les comentamos al inicio, en el próximo episodio continuaremos respondiendo sus dudas más comunes. Sí, realmente son muchas sus dudas y no queremos abrumarlos con demasiada información en un solo capítulo. Si algo no les quedó claro, recuerden que pueden volver a escuchar este episodio con calma y contactarnos. Aún estás a tiempo de hacer tu pregunta. Por eso, te invitamos, si aún no lo has hecho, a descargar ahora mismo las guías Lo que nadie te dice sobre los seguros médicos en los Estados Unidos, cómo proteger tus finanzas si algún día enfrentas una hospitalización y la checklist de la solicitud del mercado de salud. Solo debes entrar al enlace en la descripción de este episodio. También les estaremos dejando nuestra información personal para que nos puedan contactar si tienen alguna duda. Y no te quedes con esta información solo para ti. Compártela con alguien que lo necesite, porque nunca sabes a quién puedes ayudar con un simple cafecito financiero. Hasta la próxima y no olvides marcar en sus calendarios esa fecha de inscripción. No olviden, por favor, compartir este episodio con sus familiares, colegas, amigos, con la comadre que nunca ha tenido un seguro. La salud es un derecho de todos y la información es poder. Y recuerden, no hay pregunta tonta cuando se trata de entender tu seguro médico. Es mejor preguntar que quedarse sin saber. Así que mil gracias por acompañarnos en este episodio. Recuerda que cada semana tendremos nuevas conversaciones con valor, claridad y muchísimo cariño. Porque aquí no solo hablamos de finanzas, hablamos de sueños, de protección y de familia. Y siempre con un cafecito en la mano. Nos vemos en el próximo episodio de Café con Propósito Financiero. Un abrazo y un buen café para ti.